Ok, bienvenidos de regreso. Ya estamos nuevamente dando continuación al tema del sistema financiero mexicano, parte 2. Seguimos todavía con el mercado de deuda, finalizando con un par de slides. ¿Dónde se compran y dónde se venden los instrumentos de deuda? En términos generales, para que una persona pueda comprar o vender títulos de deuda, es necesario que acuda a un banco o a una casa de bolsa para que dichas instituciones puedan realizar las transacciones necesarias a nombre de la persona. ¿Sí? Entonces no podemos, a pesar de que ya habíamos dicho que puede ser una oferta pública o privada, o con lista, ya sea cerrada o abierta, no podemos hacerlo entre nosotros solamente. Sí, tendríamos que ir a una institución que nos permita, digamos, darle formalidad y darle legalidad para que pueda fluir el proceso completamente, ¿no? Entonces hay que ir a una casa de bolsa, ¿sí? O a un banco para que nos pueda dar formalidad a este proceso. Los instrumentos de deuda con los que operamos en México son los siguientes, así como quienes los emiten. Recuerden que al principio decíamos, bueno, emite el gobierno federal, emite deuda el gobierno estatal, el gobierno municipal, etcétera, ¿no? O incluso empresas. El gobierno federal, entonces, emite los CETES, que son los certificados de la tesorería, los bondes, bonos M y los sudibonos. El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario emite los bonos IPAR. El Banco de México, los bonos de regulación monetaria. Las empresas paraestatales e instituciones públicas, ellos emiten certificados bursátiles y bonos. La banca comercial emite aceptaciones bancarias, certificados de depósito, bonos bancarios, certificados bursátiles, obligaciones bancarias y pagarés. Las empresas privadas emiten papel comercial, obligaciones privadas, certificación de participación ordinaria, pagarés y certificados bursátiles. Y los gobiernos estatales y municipales van a emitir los certificados bursátiles. ¿Sí? De esto seguramente viene alguna preguntita también en el quiz, ¿sí? Sobre quién emite el CETE, por ejemplo, o puede decir, dentro de las opciones podrás tener a lo mejor el bono IPAP, los bonos M, no sé, algo así debe venir. Las características principales de los instrumentos de deudas, por ejemplo, tomé algunos nada más, o los más representativos. Los CETES son instrumentos emitidos por el gobierno federal con un valor nominal de 10 pesos y que cotizan a descuento. Y como ya lo decíamos, descuento es que del valor facial, pues te van a hacer un descuento a la hora que se realice la transacción y a la maduración del plazo te regresarán tus 10 pesos. Los CETES pagan una tasa de rendimiento que equivale a la diferencia entre el valor nominal y el precio de descuento, que era lo que ya decíamos, ¿no? El día de hoy, a lo mejor, el CETE te lo voy a vender en 8 pesos y a la maduración, a los 28 días, te regresaré tus 10 pesos. Los bonos M, sudibonos y bondes son 3 instrumentos emitidos por el gobierno federal que tienen un valor nominal de 100 pesos, se cotizan a precio, estos no dan descuento, lo cual significa que deben pagar algún premio, ¿no? Los bonos M devengan intereses cada 180 días y al vencimiento del instrumento se paga el valor nominal. La tasa de interés que pagan los cupones de dichos instrumentos es fija a lo largo de la vida del bono y el rendimiento del bono puede variar dependiendo si se conserva al vencimiento y si se vende antes de este plazo. Los certificados bursátiles son instrumentos de deuda emitidos por la Bolsa Mexicana de Valores y que dan la flexibilidad a las empresas que cotizan en la bolsa para que ellas mismas determinen el plazo de la deuda, el monto y las condiciones generales del pago y la tasa que requieran. La deuda emitida mediante certificados bursátiles puede estar respaldada por activos no productivos de las empresas, como por ejemplo las cuentas por cobrar. Y entonces algunos certificados los podemos respaldar con las cuentas por cobrar. Entonces, si algo sale mal, yo te vendo mi cuenta por cobrar y entonces con eso yo te puedo pagar. Ok, hasta aquí fue el mercado de deuda. Ahora vamos a ver el mercado accionario. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una empresa que emite deuda y una empresa que decide financiarse con acciones? La principal diferencia.
Que en el de las acciones se entrega como un porcentaje de la empresa. Muy bien, exactamente. En el de las acciones, cuando una empresa decide financiarse por acciones, entrega de alguna manera un porcentaje de la empresa, a lo mejor un cachito pequeño, pero eso ya le da al tenedor de esa acción voz y voto en una junta, ¿sí? En cambio, si lo hace por deuda, el tenedor del bono no tiene ningún voz, ningún voto dentro de la junta de la empresa. Y entonces, cuando nosotros tengamos nuestra empresa y queramos financiarnos, debemos de pensar qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Queremos obtener dinero, pero ¿a costa de qué? Prefiero yo pagar, digamos, ese cupón o esos intereses antes de que alguien venga y le meta mano a mi empresa, o estoy dispuesto a renunciar a una parte de mi empresa y a lo mejor no pagar tantos intereses o no pagar tanto por la deuda, ¿no? Entonces, habrá que analizarlo, digamos, de manera más profunda para saber qué es lo que estoy dispuesto a pagar o a qué estoy dispuesto a renunciar al emitir una acción o al emitir un bono, ¿no? Entonces, habrá que verlo. Bien, cuando una empresa requiere de capital, tiene básicamente dos formas de obtenerlo. Una a través del préstamo en forma de crédito o títulos de deuda, que son los que vimos, y la otra va a ser a través de emisión de capital nuevo. La principal diferencia entre estas dos fuentes de financiamiento radica en que con los préstamos, la empresa están obligadas a pagarlas o a pagar los préstamos más alguna forma de interés a la persona o institución que les otorga el financiamiento. Mientras que con la emisión del capital, las empresas solo efectúan los pagos a los inversionistas si la empresa genera utilidades. Y entonces, no estás obligado a pagar dividendos o a pagar utilidades si la empresa no reportó utilidades, obviamente, ¿no? En cambio, con el bono, sí o sí, aunque hayas tenido pérdida, tienes la responsabilidad de pagar tus deudas, ¿sí? Esta diferencia hace que la emisión de capital sea menos riesgosa para las empresas, pero más riesgosa para los inversionistas. Ojo con este enunciado. La diferencia entre bonos y acciones es que un bono sí lo tienes que pagar y una acción no tienes que dar utilidades. ¿Sí? Esto hace que la emisión de capital sea menos riesgosa para la empresa. ¿Por qué? Porque no tienes obligación a pagar utilidades. Sin embargo, es más riesgoso para el inversionista porque él sabe que puede llegar a perder su dinero. ¿Sí? Ojo con ese enunciado, ¿eh? Viene también en algún examen, pero no me acuerdo si en el quiz o en el parcial o en el final, no me acuerdo bien. ¿Dónde se compran y venden las acciones? Por su capital, bueno, ya lo habíamos dicho, que nuestro mayor piso de remates, pues es la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y que es donde vamos a, físicamente, digamos, sería el lugar donde podríamos comprar y vender las acciones. Por su capital, las empresas se clasifican en dos tipos de empresas. Empresas privadas, en las que los dueños o accionistas son congregados solamente por invitación y ningún externo puede ser accionista. Y las empresas públicas, donde cualquier persona puede comprar y vender acciones de la compañía. ¿Sí? Entonces, una empresa privada sería, no sé, si yo quiero con ustedes formar una empresa que va a exportar limones a Hong Kong, nos asociamos, cada uno de nosotros tenemos una parte, todos en partes iguales, y no vamos a invitar a nadie más. Ni siquiera vamos a subir a la Bolsa Mexicana. Pero una vez que crecimos y decidimos que, bueno, necesitamos más capital para ahora expandirnos hasta la India, así, a exportar, a llevarles limones, y entonces decimos, ¿sabes qué? Necesitamos capital fresco, capital nuevo. Nos vamos a subir a la Bolsa Mexicana de Valores, pero una vez que nos subimos a la Bolsa Mexicana de Valores, vamos a empezar a cotizar de manera abierta. Entonces, ahora sí ya cualquiera que se meta al Axi Trade y ve que la compañía limonera de Hong Kong está poniendo sus acciones, a lo mejor le va a entrar y ya lo vamos a tener que hacer parte de los accionistas. En el caso de las empresas públicas, el intercambio de las acciones se realiza en mercados organizados que operan con reglas transparentes y que están abiertos al público inversionista. Es decir,
Cualquier persona o entidad que cumpla con los requisitos establecidos por dichos mercados pueden participar en ellos. Esos mercados organizados se conocen como mercados accionarios y existen en todo el mundo en México, en todo el mundo. En México, el mercado accionario forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores y la operación con estos valores en la Bolsa Mexicana de Valores está sujeta a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda. Entonces, todo lo que se mueva por la Bolsa Mexicana de Valores lo regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda. Ojo también con eso último, de los reguladores. Bien. Mercado cambiario. Déjame ver en cuál slide vamos. Híjole, nos faltan muchísimas. Ok, no importa, no pasa nada. Mercado cambiario. El tipo de cambio es el precio de una unidad en moneda extranjera expresada en términos de una moneda. ¿Saben qué? No. Hemos decidido otra cosa porque ya casi es hora de nuestro break, ¿verdad? Ya casi es hora de nuestra siguiente clase. Sí, faltan 2 minutitos.